experiencia sobre este tema. Y también tiene gran experiencia como productor acuícola, en particular con tilapia. Es uno de los pioneros en el cultivo del bagre asiático, el Pangasius o Basa, como se conoce, ya a nivel comercial. Entonces, el doctor Diego Platas nos va a hacer favor hoy de presentar un tema que aquí ven ustedes, el impacto del COVID en el sector agroalimentario, un tema de mucha actualidad, con muchísimas implicaciones. Diego, agradecemos mucho la invitación y te cedo el micrófono. Sí, gracias, doctor. No sé si ven ahí ya la proyección, yo también la estoy compartiendo, doctor. Permíteme, dejo de compartir. Sí. Sí, ya solo ponla en tamaño grande, por favor, Diego. Sí. Yo ya la tengo en tamaño grande, no sé si así se proyecta. No. No se ve aquí en tamaño grande, Diego, se ve en tamaño normal, pero se alcanza a ver. A lo mejor luego tarda un poco. Creo que tienes que dejar de compartir y volver a compartir y señalar que se vea en grande. Y mientras tanto les comentamos que vamos a poner en el chat del grupo un enlace para que nos hagan favor de registrar su asistencia. Se los agradecemos de antemano. Ok. Bueno, pues empezamos mientras logramos corregir esto de compartir. Y lo que les quiero comentar es el día de hoy, pues agradecer la invitación que tienen todos a los organizadores del seminario, agradecer la presencia de todos ustedes. Y queremos expresar algunas ideas, algo de lo que está teniendo mucho auge, mucha publicidad en los medios, y yo creo que es una preocupación social de lo que está pasando en el sentido de el impacto del COVID en la economía mundial y en concreto en la economía nacional y en el sector agropecuario. No sé si ahí ya se ve mejor, doctor. Si no, la compartes tú. Se alcanza a ver, Diego. Ok. Pero no bueno, miren, a manera de introducción, queremos manifestar que en estos momentos estamos en una situación económica sin precedentes en la historia de la humanidad. Nada más se comparan, los economistas comparan la situación de la crisis económica actual con la más grande que ha tenido la humanidad, que es la de 1929, que posteriormente repercutió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una situación ahí muy interesante. En estos momentos estamos en una etapa económica que se llama estanflación. Es mucho más allá de una inflación. Es una situación económica que se caracteriza por el estancamiento económico, pero a la vez por la alza de precios. En economía, la alza de los precios de los bienes y servicios y materiales se caracteriza por el aumento de precios, pero eso está provocado por una disminución en la oferta o un aumento en la demanda sin aumentar la producción. Entonces provoca una alza de precios. Aquí estamos en una situación muy especial donde ni hay aumento de la producción, ni hay aumento de la demanda, pero sí hay un aumento de precios. Eso es lo peor que puede pasar a una economía. Aunado a ello, yo le pongo, bueno, que hay una oferta y una demanda a la baja, que hay una alta tasa de interés, sobre todo en México, que no hay un estímulo económico para una oferta de dinero, que normalmente en una inflación la receta economista para solventar una inflación es retirar la oferta de dinero y es por una forma financiera de corregir esto es retirando dinero del mercado y es aumentando las tasas de interés. Bueno, ahorita hay y al revés, para salir de una crisis es aflojar la demanda, la oferta de dinero y
bajar las tasas de interés. Entonces ahorita tenemos la tasa de interés alta, que es contraproducente. Hay un rompimiento en la cadena de suministros de todos los insumos, de toda la economía, por la crisis de los contenedores, de la logística marina. También hay un alto costo de los energéticos. Y bueno, hay un reacomodo geopolítico en el mundo. En estos momentos tenemos una crisis política en Europa, en Rusia, con la situación de Bielorrusia, pero también está en Ucrania, ahorita que hay amenazas de invasión. Bueno, no, hay una cuestión ahí de propaganda de que Rusia está amenazando a Ucrania y la OTAN va a defender a Ucrania, pero hay otros problemas en Kazajstán. Pero fíjense, ¿qué repercusiones tendría esto geopolíticamente? ¿Por qué lo mencionamos? Porque en Rusia es el principal productor de gas natural en el mundo y Rusia provee ese gas natural hacia Europa y de ese gas natural se produce los fertilizantes, se produce el urea. La mayor compañía mundial de producción de fertilizantes es Yara, cerró una de las 2 fábricas más importantes en el mundo, en Europa, y eso repercutió en una alza de precios de los fertilizantes, lo que va a repercutir en ciertas situaciones en la producción agropecuaria del mundo y de México en concreto. Esto lo digo a manera de introducción. Pero vamos a ver cuáles son los retos ahorita que enfrenta el sector agroalimentario y en concreto el sector agroalimentario mexicano. No nos vamos a referir a qué es el COVID, ni cómo surgió, ni cómo se expandió en el mundo, lo vamos a comentar muy rápido. Pero nos vamos a referir concretamente en el sector agropecuario por la cuestión de tiempos. ¿Cuál es el reto actual del sector? Principalmente el reto pues, es la crisis que está provocada por aunada y profundizada por el COVID, pero era una crisis económica que ya se venía antes del COVID. Tenemos el cambio climático, tenemos también la demanda de energía cada vez mayor, pero cada vez menor la oferta de energías de carbono. Y bueno, tenemos que buscar energías sustentables, la escasez de tierra y agua y la producción de alimentos cada vez más nutritivos e inocuos, que ahora con el COVID hay una pequeña ola que ya se está vislumbrando en los números, no está todavía muy cuantificada, pero ya existe una diferenciación en el consumo hacia alimentos más nutritivos, inocuos, alimentos menos procesados, alimentos para preparar en casa. También tenemos, bueno, los problemas de los servicios ambientales y la conservación de la biodiversidad. Regresamos a la situación geopolítica mundial, que es lo que está golpeando ahorita al sector agropecuario en el mundo, no solo en México, y es por el gas natural. El urea se produce del gas natural. Los principales productores de urea en el mundo es Rusia y China ya paró las exportaciones, entonces ahorita se depende a nivel mundial de lo que haga Rusia y de lo que haga Rusia con el gas natural que exporta al resto del mundo y a Europa principalmente. Hay un aumento de precios del 300% en los precios del urea a mediados del 2021 y a finales principalmente. A México está a 22,000 pesos la tonelada, que pasa de 359 a $1,000 la tonelada, ¿no? Aumenta el precio del gas natural a un 600%. En Europa el gas natural también se destina a la producción de energéticos y a la calefacción. Entonces hubo una demanda temporal por el invierno. ¿Pero por qué Europa no se preparó? Bueno, Europa tiene un acuerdo interno de promover la producción de energía sustentable en un 33% para el 2030. Entonces, se confió mucho en la producción de energías sustentables como la energía solar, la eólica, maremotriz y otras. Y por cuestiones del COVID, esas fuentes de energía fallaron, no están suministrando toda la demanda y Europa tiene que utilizar el gas natural que utilizaba para fertilizantes ahora para calefacción. Por eso sube el precio. Hay un aumento del precio del amoníaco que viene también del petróleo y que del 1,000% y que se utiliza para fertilizantes que pasa de 110 a $1,100 la tonelada. Aumenta 1,000%. Y eso es lo que provoca el aumento en general de los agroquímicos, no solo del fertilizante, sino todos los agroquímicos en el mundo están subiendo, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas y todos los demás agroquímicos que se puedan utilizar. Hay también un aumento
en la energía eléctrica, aumento en el transporte marítimo, precisamente el congestionamiento de los contenedores en el mar por cuestiones del COVID, hacen que, no obstante, además de que no hay urea en el mundo, su transporte sea difícil. Por ejemplo, México, que es uno de los países mayor productores de alimentos, no tiene producción de fertilizantes nitrogenados, o sea, tenía una empresa ahí de Pemex y ahorita está en litigio, hay problemas ahí con los nitrogenados, una empresa de nitrogenados que vendió Pemex a precios muy bajos y que ahorita está en cuestiones de demandas. Esto provoca que en el mundo, pues, que haya un cambio en el uso de los fertilizantes. Por ejemplo, para México ya tenemos datos, ha bajado la importación del urea de 1.600.000 toneladas a 1.300.000, fíjense. Vamos a ver los primeros impactos en el sector. Esto significa una reducción de 300.000 toneladas. Este impacto es principalmente a los cultivos que utilizan más agroquímicos, como es la caña de azúcar, que es el principal sistema producto de México, que siembra más o menos 800.000 hectáreas y consume más o menos 300.000, 400.000 toneladas, puede llegar hasta 500.000 de toneladas de urea. Hay una baja en el uso de los agroquímicos en el sector agroalimentario mexicano y mundial, que ya se está cuantificando en estos momentos, y por lo tanto, pues los agroecólogos, los sustentables, los que estamos a favor de los sustentables, tendríamos que estar muy contentos de esta situación. Es una oportunidad para cambiar a prácticas agroecológicas. Y bueno, la felicidad podría disminuirse un poco, que no es gracias a la transferencia de tecnología, no es gracias al impulso y los movimientos agroecológicos mundiales. Nada de eso, eso a lo mejor no tiene un impacto significativo. Es más bien gracias a el mercado de fertilizantes, a la alza de los precios. Y bueno, esperamos que eso se quede a largo plazo y bueno, tener diferentes opciones para los productores. Fíjense, lo que está ahorita a nivel nacional es la situación del limón. Hay mucha publicidad en los medios. ¿Qué está pasando con el limón? Que aumentó 300% su precio, que hay en los lugares que está mucho más caro. Fíjense, el limón ha aumentado su precio, pero el aumento del precio del limón es multifactorial. Uno de esos es la producción estacional, que en invierno prácticamente todos los productos agrícolas no se producen por la cuestión de fríos, bajas horas luz, pocas horas luz y no mucha humedad en el ambiente. Hay otros factores como la demanda nacional e internacional y un factor nuevo que se está cuantificando, que es la inseguridad, sobre todo en Michoacán. Para hacer un análisis científico económico del limón, había que hacer un análisis más profundo y diferenciar de limón a limón. Hay un limón en el que México es el primer lugar mundial y es Veracruz el que lo produce, que es el limón persa para exportación. Ese prácticamente no tiene ningún problema, está más o menos en lo que siempre ha estado, en su producción estacional y se exporta. El limón que tiene problemas de abasto es el limón nacional, que es el limón mexicano, el limón Colima, y ese es el que está teniendo el responsable del aumento de los precios. Michoacán es un gran productor de limón para consumo nacional y ahorita tienen los problemas de inseguridad, por eso es un factor importante en la oferta del limón. Hay otros factores que pueden afectar en la producción de limón, como los factores naturales y de enfermedades, pero no son muy significativos. Otro impacto en el abasto de productos agroalimentarios para México es el de productos importados. Tenemos el ejemplo de los pescados y mariscos. México es el segundo importador de tilapia pues, a nivel mundial, solamente después de Estados Unidos, que la importa de China, y de filete de basa que importa de Vietnam. Estos tuvieron un impacto debido al COVID a principios del 2020, principalmente en Semana Santa, porque no hubo turismo en Semana Santa y los productores nacionales se preparan para Semana Santa.
hubo una sobreproducción, no hubo turismo, digamos, en Cancún, en las zonas turísticas, y hubo una sobreoferta de tilapia, sobre todo de Chiapas, de Tabasco, Veracruz. Y hubo una baja en el precio temporal que luego se corrigió a finales julio, septiembre, de julio a septiembre. Pero ahorita tenemos una alza en el precio. Fíjense, estos precios son del 2020, pero el 2021 la tilapia llegó a 80 pesos. El basa pasa ya de los 100 y aquí tenemos este precio actual del filete de basa. Está empaquetado, pero este es de medio kilo. Entonces está llegando a 240 pesos el kilo de filete de basa en los supermercados nacionales. México también es el segundo importador mundial de filete de basa de Vietnam. Estamos generando 1 millón de empleos en China y en Vietnam que se pueden producir en México. Ese es otro de los impactos en el sector agroalimentario mexicano, el aumento de los precios de los productos de importación, debido también por el abasto y debido también por el problema de los contenedores. ¿Cómo estábamos antes del COVID en el crecimiento económico? Estas eran las expectativas para el crecimiento 2020 del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se decía que el mundo iba a crecer 3.4% para el 3.3 para el 2020 y 3.4% para el 2021. Estados Unidos no crece mucho. Estados Unidos y Europa son economías muy desarrolladas, las cuales deben tener un crecimiento máximo del 3%. Tienen un crecimiento del 2 al 3%, que es un crecimiento normal. Las economías emergentes como las asiáticas y de América Latina pues crecerían más, y también los países de África subsahariana. Los demás en desarrollo crecen al 5%. Ese es un crecimiento más o menos normal que los economistas determinan. Pero ¿qué otras situaciones pre-COVID teníamos? Fíjense, cuando digo que el COVID nada más pronunció la caída del Producto Interno Bruto, o sea, nomás intensificó la crisis, no la provocó. Ya teníamos unas precondiciones de crisis. Ya el Producto Interno Bruto de algunos países y a nivel mundial ya estaba en disminución. Había una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estaba un desacuerdo de la OPEP de disminuir la producción de petróleo y los precios del petróleo bajaron. Hubo ahí una crisis de sobreabasto de producción de petróleo. Incluso llegó a tener un precio negativo en mayo del 2020, donde te pagaban porque te llevaras el petróleo porque ya no tenían dónde guardarlo. Y bueno, hubo algunos fenómenos naturales. En el caso de México igual, ya venía una caída en el Producto Interno Bruto, o sea, en el crecimiento económico del 2.5, ya estábamos prácticamente a menos del 1% al 2018, pues es cuando hay el cambio de sexenio también y de política económica, pero ya había una crisis anterior. Las crisis son cíclicas del capitalismo, de las economías de mercado, donde se dan cada determinado tiempo por ciertas condiciones, sobre todo de sobreoferta. Las fábricas, los industriales producen muchos productos, generan muchos productos, los tienen en almacén y luego no los pueden sacar al mercado, y eso genera un sobreabasto que puede generar en una crisis económica. En México también estaba en esa situación, pero aparte en México pues pega mucho la disminución de los precios del petróleo, porque es una de las mayores fuentes de divisas, paralelo a la agricultura y al turismo. El turismo sí es bastante afectado en México, que es la segunda, la tercera fuente de dólares, y entonces México disminuye sus fuentes de divisas. Pero fíjense lo que sucedió. Ya para el 2020 hay un retroceso en la economía mundial del 3% en promedio, pero hay economías que caen hasta el 18%. En México se dice que cayó el 8%. ¿Qué es el 8%? Que se produce 8% menos de lo que se producía el año anterior en bienes y servicios, es la suma de todos los bienes y servicios del país. Estados Unidos cae el 6%, Europa cae el 8%, Latinoamérica en promedio cae 6%, pero México cae el 8%. Entonces sí hay una crisis económica que afecta principalmente a la producción industrial. En México es uno de los principales productores de carros en el mundo, es el tercer productor de carros en el mundo. Y fue la producción que inmediatamente se paró. Fíjense que curiosamente
una fábrica de la Ford en León, Guanajuato, cuando se declaró la pandemia, pero la cuarentena en México en marzo del 2020, ellos inmediatamente hicieron caso del gobierno y dijeron, vamos a cerrar nuestras fábricas para que nuestros empleados no se vayan a contaminar con el COVID y para tener su seguridad de salud. Y inmediatamente cerraron con un salario del 50%. Y todo el mundo dice, qué buenos son esos empresarios, productores de carros, les interesa mucho la salud de sus trabajadores. Pero no era cierto, es que tenían sobreproducción, tenían mucho stock, tenían muchos carros en el almacén. Era el preludio de una crisis económica y tenían que sacar los carros. Esto no les interesaba seguir produciendo. Y fue un costo menor el cerrar y pagar cierto salario a los trabajadores con argumentos del COVID, pero eran otros argumentos económicos. Esa es una de las cosas que se deben de aclarar, que ya estábamos en el preludio de una crisis económica. Pero fíjense, interesantemente, no golpea igual a todos. Incluso China, donde se origina la pandemia, tiene un crecimiento positivo del 1%, que es muy menor a lo que normalmente crece China, que es el 5%, pero tiene un crecimiento. La India también, que son los dos países más poblados del mundo, y junto con Indonesia, que es el tercer país más poblado del mundo. Y algunos países de África y de Asia tienen un crecimiento positivo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una economía diferenciada. Si bien son países abiertos como China, que es muy abierto al mundo y que ahorita es el motor de la economía mundial, mucha de su economía, un alto porcentaje de su economía se basa en el consumo interno y sobre todo en el consumo de alimentos, por su tamaño de la población, y la India también. China y la India, que tienen casi el 50% de la población mundial, China tiene 1.3 millones, 1.300 millones de habitantes y la India tiene 1.500. Ya la India tiene más habitantes que China y por lo tanto se preocupan mucho por la alimentación. Y esa alimentación tiene un impacto grande en el Producto Interno Bruto y fueron una de las cosas que no se descuidaron en el mundo. ¿Cómo impactó en México la pandemia? Bueno, en primer lugar, en México impactó en la población. Nos encontró en un momento de que estábamos al borde de, bueno, ya teníamos otra pandemia, otra epidemia, que es la obesidad, la malnutrición, no la desnutrición, es la malnutrición, que sí hay nutrición, pero no controlada. Entonces tenemos obesidad y eso tiene un grupo grande de factores de comorbilidad, es decir, de otro tipo de enfermedades, pega el COVID y tenemos una alta mortandad. En México, una de las más altas del mundo, la proporción de enfermos con los fallecidos, lo que se llama sindemia. México no desarrolló una vacuna, apenas todavía existe la intención de desarrollarla. Cuba ya tiene la vacuna Patria, que la está probando in situ. Tiene dos, incluso Patria 1 y Patria 2. Cuba es una economía muy pequeña en comparado con México. ¿Por qué México no desarrolla una vacuna? No tiene equipo, no hay un instituto de, como se menciona, de virología o de que estudie los virus, o no hay un instituto con equipo científico de alto nivel, ni recurso humano, que haya formado recurso humano de biomédicos de alta especialidad. Entonces México se descuidó y eso lo mismo puede repercutirse en el sector agroalimentario, que a lo mejor no desarrollamos conocimientos científicos de lo que antes se llamaba ciencia básica para resolver algunos problemas del campo, tanto de virología como de otros agroquímicos. Hay un contagio diferenciado entre el campo y la ciudad, que eso yo lo estoy investigando, pero todavía no hay muchos datos. Primero repercute en las ciudades y precisamente en el transporte público, en los cafés, en los cines, en los teatros, en los restaurantes, donde hay congregación de personas en espacios cerrados. Tenemos también casos de pobreza. A este momento hay más de 4.6 millones de contagios ya en el país que se van acumulando, con 303,000 fallecidos. A nivel mundial tenemos que son 350 millones de habitantes que se han contagiado con 5.6 millones de fallecidos. Miren, es interesante ver algunos datos en México. Estos son los estados con mayores casos confirmados, que la Ciudad de México y el Estado de México
por obvias razones, Nuevo León y Jalisco, Guadalajara. No se ven tus diapositivas. Bueno. No se ven tus diapositivas. Ah, perdón. Doctor Asiaín. Yo sí las veo, Teodoro. Yo sí estoy viendo todo. Ok. Por aquí se ve situación pre-COVID, crecimiento COVID diferenciado, distribución de dispositivos por estado. Ahí he ido cambiando ya. Ok, sí. Bueno, miren, aquí tenemos del orden de mayor a menor de los estados con casos confirmados. Y más o menos coincide con los estados mayormente poblados y con los estados con zonas metropolitanas. Entonces, surgió y se contaminó primero en las zonas, en las ciudades, en las zonas industriales. En la segunda tabla tenemos los casos confirmados y de orden de mayor a menor los casos de fallecidos. Y vemos que también coinciden más o menos con los mismos lugares donde había mayormente casos confirmados. Sin embargo, hay unos estados que no, tienen más fallecidos y que no están en el mismo lugar de casos confirmados, como es el caso de Chihuahua, Sonora. Y ahí ya viene una señal del por qué. Porque hay algunos estados que tienen más fallecidos en proporción con casos confirmados. Y aquí calculé la tasa de letalidad. Y vean, por ejemplo, Baja California, que sería Baja California Norte, tiene una tasa de letalidad del 17%. Es decir, 17% de los confirmados fallecen. No así, bueno, Veracruz tiene una tasa muy alta también, el 13%. El promedio nacional fue del 10% en el peor momento, que fue a finales del 2020. Bueno, durante todo el 2020, antes de la vacuna. Ahorita está más o menos al 9%. La letalidad a nivel nacional, porque ya ha bajado mucho debido a dos factores. Uno, bueno, los que tienen que fallecer ya fallecieron muchos que tenían otros problemas de salud. También a la vacuna y también a que el coronavirus ya no es tan grave, ya no es tan letal. La nueva versión que es el Omicron, que ya no fallecen tanto. Por tres factores, lo que ya los mencioné, y uno tiene mucho que ver las vacunas. Vean, la economía mexicana cae en un 8%, se recupera en el 2021 y ahorita en el 2022 puede otra vez caer debido ahora a los factores que ya comentamos que están pegando a nivel mundial. ¿Y cómo reaccionó el gobierno? Nosotros tenemos un artículo que se publicó en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, que dice el reto del sector rural de México ante el COVID, publicado por el doctor Julio Villaboa, su servidor y el doctor Pedro Cetina. Y tenemos unas conclusiones analizar la política del gobierno hacia el COVID. En primer lugar, no hubo una política para el aporte a la economía, de rescate económico. La política del rescate económico fue la misma que ya se tenía para toda la economía y para el sector agroalimentario. Hubo una política muy fuerte y hay una discusión muy grande ahí, pero la mayoría coincide que muy exitosa. México fue uno de los más exitosos en cuanto al control de la pandemia, en la sana distancia, en la cuarentena y sobre todo en las vacunas. México es uno de los países más vacunados del mundo. De hecho, tenemos todas las vacunas del mundo y hay una buena diversidad de vacunas. Es difícil analizar quién está vacunado con qué vacuna. Aquí en la casa de ustedes, pues yo tengo la de CanSino como profesor y ya me pusieron el refuerzo también de CanSino, pero mi esposa tenía creo que la Pfizer y mis hijos tenían otra, y a los profesores le pusieron la CanSino y ahorita el refuerzo lo están poniendo con Moderna y al último no sabes ni que se hace un chile con huevo, ahí muy interesante de las vacunas, pero bueno, estamos bastante vacunados. En cuanto al campo, nomás se dice que se va a continuar con los programas que tiene el gobierno de transferencia de recursos que se van al consumo inmediato. Diego, no cambió lámina, ¿eh? No ha cambiado lámina. Casos. Sí, mira, yo la tengo cambiada. Dejo de compartir y compartes tú, doctor. Ok. ¿Cómo es? Ajá. Mira, dejo de compartir. Y si puedes compartir tú en la parte de donde está lo que es un artículo.
Es que ha de ser por lo lento de la internet. ¿Aquí? A ver, doctor, perdón. Sí, la siguiente, por favor. Nos vamos a ir más rápido. La siguiente, doctor. La anterior, donde están las barras horizontales. La economía mexicana tiene un gran tamaño a nivel mundial. Es la 15ª economía. Ahorita estamos llegando al 12º lugar a nivel mundial en cuanto al Producto Interno Bruto respecto al mundo. Igual en la parte de agropecuaria es el 10º lugar mundial y el 9º exportador. O sea, México es una potencia. La siguiente, doctor. Una potencia mundial en el sector agropecuario, agroalimentario y en exportación. Y eso es lo que vamos a ver. México es uno de los principales productores, el tercer principal productor de carros en el mundo, por lo tanto, sí pegó la pandemia en la producción de vehículos. Es el primer productor de pantallas planas. Hay que mencionar que ninguna de esas marcas son mexicanas. El 12º exportador mundial de petróleo, a veces con un promedio de 2.1 millones de barriles diarios, aunque ahorita es menos de 2 millones. La 10ª economía mundial y el 9º exportador. La siguiente, doctor. Tenemos un avance, fíjense, ¿por qué a México le golpea un poco el sector agropecuario? México fue uno de los ganones y el sector agropecuario uno de los ganones, o sea, tuvo un impacto positivo en la balanza comercial del sector agropecuario, que aumentó a 43,000 millones de dólares. Se espera para el 2021, los últimos datos que tienen que apenas publicarse en diciembre, de cómo estuvo las exportaciones del año pasado, y las importaciones se disminuyeron a más o menos a 30,000 millones de dólares. Tenemos una diferencia de 10,000, un superávit de 10,000 millones de dólares. Hay el primer producto de exportación en fresco, es el aguacate, pero también hay producción procesada, que ahorita la vamos a ver, en tequila y cerveza. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el principal destino de las exportaciones mexicanas son hacia Estados Unidos. Tenemos más o menos una diferencia, un superávit comercial. Se exportan 30,000 millones de dólares a Estados Unidos, se importan 20,000. Hay una diferencia comercial de superávit en la balanza comercial de 10,000 millones de dólares. La siguiente, doctor, por favor. El principal del producto es el aguacate, los limones, mangos y hortalizas, frutas tropicales, hortalizas y otros. Vamos a ver cuál es el impacto ahorita de rápido en cuanto, bueno, hay un impacto positivo en las exportaciones, hay un aumento, aquí vemos cómo hay un aumento en las exportaciones de cerveza, tequila, de aguacate, de carne, de berries, de tomate. La siguiente, doctor. Hasta faltan 5 minutos, Diego, ¿eh? Sí. Bueno, ahí vemos cómo crece el superávit de la balanza comercial. La siguiente, doctor. La siguiente. Desde el 2017 ya se venía teniendo un superávit. Miren, estos son los productos que México exporta y esos son la cantidad en millones de dólares para el 2017 de los productos de frutas y verduras. La siguiente, doctor. También exportamos pescado, exportamos camarón, atún y otros productos, sardinas y algunos otros productos muy especializados de pescados y mariscos, aunque somos también muy altos importadores en tilapia y basa. La siguiente, doctor. Productos de ganado, se exporta ganado procesado en pie, miel, etcétera, huevo también se exporta, y pan, quesos. La siguiente, doctor, por favor. Y lo que le comentaba, donde somos los principales exportadores del mundo, pues el tequila, la cerveza y algunos vinos. México es como el mezcal también, pues México, pues algunas pachangas se emborracha al mundo, ¿no? La siguiente. ¿Y qué tenemos ahorita? Tenemos un aumento en la canasta básica de todos los productos
y lo tenemos por ciudades, se está aumentando al 10%, es una inflación del 10% en los productos agroalimentarios para el consumo interno. Este es el mercado interno. La siguiente, por favor. Hay una inflación en cárnicos, que es el 18%. Fíjense que no es solo el limón fue el factor principal y lo que está en los medios porque pues es muy publicitado, pero las carnes aumentan, están aumentando más del 10%. El siguiente, por favor. El siguiente. También se está aumentando los precios de las verduras, de las frutas. Y aquí tenemos el limón, que es el 123%. Los dos tipos de limones. El aguacate también está aumentando. La siguiente, por favor. Las hortalizas, el tomate, el chile, la cebolla, los diferentes chiles que tenemos en México han aumentado de precio, aunque unos han bajado por el nivel estacional. A la siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para el futuro? En México, una de las propuestas es que México tiene que desarrollar para adaptarse a las consecuencias post-COVID en el sector agropecuario, agroalimentario mexicano, pues es el cambio tecnológico. Tenemos que aumentar la formación de científicos, tenemos que aumentar los programas de desarrollo tecnológico de alto nivel para la adaptación al cambio climático, para el uso agroecológico y sustentable de los productos. Tenemos que utilizar energías sustentables, utilizar la nanotecnología, los bioestimulantes, utilizar las ciencias básicas que dicen por ahí que luego antes no estaban muy promovidas en nuestro país. Son necesarias como la genómica, la geomática, la metabólica, la robótica y automatización. Toda esa parte tenemos que ocuparla en toda la agricultura, no solo la agricultura empresarial de alto nivel, con altos insumos, de exportación, con alto capital, también en la agricultura mediana y pequeña, que son necesarios esos conocimientos. Fíjense, México pues importa el glifosato, importa muchos agroquímicos, que ahorita estamos viendo la crisis con el alta de los fertilizantes, y semillas mejoradas. Y me pregunta, bueno, doctor, ¿y por qué México los importa? Porque no los producimos nosotros. ¿Y por qué no los producimos? Bueno, pues no hay la capacidad tecnológica, no hay el capital y a lo mejor el interés. La siguiente, por favor, doctor. A manera de resumen, el COVID, la pandemia a nivel mundial tiene un impacto tremendo en la economía, en la forma de vivir de la sociedad, y lo va a tener, lo está teniendo a corto plazo, ahorita estamos viviendo las consecuencias, lo va a tener a mediano plazo y a largo plazo. Y es a nivel mundial, pero lo que pasa a nivel mundial ya repercute a nivel nacional y lo que pasa a nivel nacional repercute a nivel local, en todo el sector agroalimentario. Es decir, si estamos aquí en Paso de Ovejas con un cañal y no me importa lo que pase en el mundo, sí, ya estamos viendo cómo está repercutiendo el urea, pero también cómo está repercutiendo los precios de los demás agroquímicos, pero también cómo va a repercutir en la demanda de ese producto. Falta comentar que, bueno, ya se comentó que hay una pequeña, ya significativa, bueno, ya se está notando diferencia en el cambio en el consumo de productos agropecuarios a consumos más frescos, menos procesados para cocinar en casa, y hay otros servicios que se están promoviendo. Entonces puede haber un cambio en la demanda de productos agroalimentarios en el mediano y largo plazo, por un cambio en la alimentación y en la forma de tener cuidado de la población. La humanidad debe de aprender a convivir con el COVID como cuando pase ya a endemia, que ya se quede como una gripa. Hay que vacunarse constantemente y cuidarse. O sea, las medidas de prevención van a ser ya permanentes. Y bueno, tenemos que asimilar las experiencias que se han tenido en la pandemia, que no es una epidemia normal como las otras, como el ébola o la hambruna de Somalia, o otras pandemias que han surgido, incluso el SIDA, que pegaba a grupos muy específicos, a grupos de pobreza, etcétera. Esta pandemia pegó a los grupos más poderosos, a los países ricos, a la gente que viaja en avión y a la gente con dinero. El caso cero en Veracruz fue una pareja que andaba de luna de miel en España.
aquí en Boca del Río, o sea, una pareja que tenía recursos económicos, pero la hija de un banquero español, creo que de Santander, que falleció por COVID, dijo, mi padre tenía el dinero suficiente para atenderse, para comprar cualquier equipo médico, para comprar hospitales enteros, no solo en España, sino en el mundo, y falleció por falta de un poquito de oxígeno en sus pulmones. O sea que son cosas que el dinero no puede comprar. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para contrarrestar las condiciones que provocan el cambio climático y en un momento dado revertir las consecuencias a largo plazo, porque puede ser que este cambio climático nos traiga sorpresas, mayores sorpresas aparte del COVID a largo plazo. Es todo, doctor. Y bueno, pasamos a la parte de discusión. Fue muy rápido de los datos que tenemos. Estos datos fueron obtenidos a través principalmente de Internet, que son las fuentes que tenemos a la mano ahorita precisamente por estas condiciones. Y posteriormente, cuando surjan más datos y tener trabajos de campo, se van a tener mayores conclusiones más profundas, análisis más profundos y más objetivos de lo que podemos tener ahorita. Me gustaría interactuar. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Vamos a pasar a esa parte del seminario. Preguntas. Les pediría, por favor, que quien tenga alguna pregunta lo haga en el chat, por favor, para pasársela a Diego. Por ahí había comentado el doctor Catalino Jorge, cuando hablabas de las balanzas comerciales, que creo que es importante considerar las remesas como una fuente importante actualmente, pues, ¿no? de la balanza económica. El doctor también, Catalino Jorge López Collado, escribe: no producimos los agroquímicos porque las condiciones sociales y económicas no lo permiten. La capacidad tecnológica sí existe, solo que como muchas cosas tecnológicas en México no se pueden producir, no existe apoyo. Sí, exacto. Mira, el de las remesas, exactamente, las remesas es la principal fuente de ingresos dólares ahorita. La segunda, se compite a veces, la primera es una remesa, la segunda las agrícolas o al revés. Pero en la producción agropecuaria también importamos mucho y importamos equipo y agroquímicos. Entonces ahí la balanza comercial positiva es de 10,000 millones de dólares. Pero las remesas son de 42,000 y no gastamos nada. O sea, son 42,000 millones de dólares. Puede llegar hasta 50,000 este año, 50,000 millones, que entran limpiecitos. Entonces sí, las remesas es una gran fuente de ingresos. Se redujo un poco en el 2020 por la pandemia en Estados Unidos, porque se redujo un poco también allá el empleo de los mexicanos en algunas actividades, pero ahorita ya aumentó. Fíjense, aumentó inmediatamente después cuando se declara la cuarentena la exportación de puerco, de carne de puerco de México a Estados Unidos, porque Estados Unidos se vio obligado a cerrar 2 empacadoras en North y Sur Dakota de empacadoras de carne de puerco, porque trabajan confinados en las empacadoras muchas personas. Los contaminados, los casos positivos eran latinos, mexicanos de Latinoamérica, y tuvieron que cerrar y aumentaron la demanda de carne de puerco de México. Sí, es muy importante, claro que sí. Y bueno, sí, es complejo la parte de la infraestructura técnica, y yo digo que es infraestructura técnica, material, o sea, de laboratorios y equipo, y humana. O sea, la especialización del factor humano, de alta especialización en la investigación científica, tanto en la enfermedad como en el sector agropecuario. Gracias, Diego. Nos pregunta Guillermo Crespo Pichardo si afirmas que COVID-19 está causada por el cambio climático. Es difícil, coincide mucho. Yo en mis cursos siempre le he comentado a los compañeros, a los estudiantes, que mi mayor temor del cambio climático era el descongelamiento del permafrost, digamos de la Siberia, de los polos, ambos, porque iban a resurgir microorganismos, virus y otros microorganismos, quizás bacterias, que estuvieran congelados por millones de años y que atacaran a los seres vivos, tanto a plantas como animales, y al ser humano, que no teníamos defensas para ellos, y podía extinguir muchas especies. Entonces puede ser por las condiciones naturales,
No, yo no coincido en que fue un laboratorio que lo hizo es profeso para contaminar al mundo y que lo hicieron con toda la intención. No, eso no, definitivamente no coincido con eso, pero puede ser que haya ciertos factores de ese tipo. Gracias, Diego. Escribe alguien que está registrado como impacto COVID en el sector agroalimentario. ¿Qué tan recomendable, supongo que en el contexto de lo que nos estás hablando hoy, qué tan recomendable es el reuso de la labranza cero y cómo se podría compensar en el caso de nutrientes a la planta? Bueno, la labranza cero pues, reincorpora toda la materia orgánica que está ahí. Ahí hay una contradicción, fíjense, que yo lo he visto ya en campo. Hay muchos beneficios, pero la labranza cero utiliza mucho herbicida. O sea, ya no utilizas el tractor, ya no utilizas más agroquímicos como fertilizantes o cuestiones que había en el suelo, pero sí utilizas mucho herbicida y ahí es una cuestión que hay que compensar, hay que ver la balanza. Y sí, en efecto, la materia orgánica se reincorpora al suelo. Fíjense, había que ver, porque yo he visto que muchos compañeros estudian y discuten mucho la agroecología y se van a estudiar agroecología a Chiapas o a Yucatán, donde ya está la agroecología. Ahorita lo que tenemos que estudiar la agroecología, por ejemplo, en caña de azúcar. Y ese va a ser uno de los grandes retos que ahorita vamos a demostrar de qué estamos hechos los agrónomos y científicos mexicanos para poder resolver este problema de la falta de, pues en el caso de fertilizantes y agroquímicos, por ejemplo, en caña de azúcar. Y viene esa nueva ola y en efecto, en la caña de azúcar hay muchas prácticas agroecológicas y prácticas sustentables que se deben incorporar. Lo que pondría yo en la balanza, en la mesa de discusión, es los costos. O sea, ¿qué costos tendrían? Y como economista siempre digo, cuando suben los costos, el cambio tecnológico inducido es para dejar de utilizar esos insumos caros y utilizar otro tipo de prácticas menos costosas para mantener un nivel de rentabilidad. Y aquí es el momento y es la oportunidad, debido a lo caro de los agroinsumos, de utilizar prácticas agroecológicas que van a ser rentables. O sea, una práctica agroecológica son muy buenas, casi todas, pero tienen que ser rentables. Y esa es la oportunidad. Miren, ahorita, si logramos ya la caña de azúcar, que es el mayor consumidor de urea de todos los cultivos, es el que va a reducir casi a la mitad el consumo de urea. Entonces es algo bueno, ya no va a haber tanto. Pero tiene que sustituirlo precisamente con lo que acaba de comentar el compañero. Claro que sí. Gracias, Diego. Era Ambrosio Hernández quien preguntó. Y también, bueno, te las leo rápido porque para ver que comentes, Reta comenta si debemos ya voltear a ver los problemas del cambio climático como lo estamos haciendo con los de COVID o tenemos que esperar hasta que nos apriete el zapato. Nos pregunta también Guillermo Armando Moreno García, si la demanda de productos orgánicos o ecológicos, cómo se vio afectada o cuál fue la relación con estos productos, ¿no? Los orgánicos y ecológicos. Y antes de que te ceda la palabra, tienen levantada la mano Ponciano Pérez. Ponciano, ahorita que te responda Diego, te pediría que seas muy breve con tu pregunta porque ya nada más nos quedan 5 minutos. Sí, bueno, voy a empezar por la segunda de lo orgánico y agroecológico. Precisamente cuando decía que hay señales y que hay un pequeño cambio, pero que ya se está viendo en los datos, en el consumo. Hay una mayor atención de la población al tipo de alimento que consume. Entonces sí está habiendo una tendencia a consumir alimentos menos procesados y menos producidos con muchos agroquímicos. Es decir, va a haber una ola a nivel mundial, que esa es una de las partes que yo preveo como economista. A mediano y largo plazo, el cambio del patrón de consumo de alimentos a alimentos que utilicen menos agroquímicos, más orgánicos, más agroecológicos. Y se está viendo, por ejemplo, con el café orgánico y muchos otros productos. Sí, va a haber una ola y eso es bueno. Lo que puedo decir en la parte agroalimentaria, que lo que fue bueno, el impacto positivo, es que llamó la atención de la sociedad mundial y mexicana de la importancia de la agricultura y de la importancia de ese tipo de aspectos que lo damos como hecho, que lo dábamos como que siempre existen y estábamos más preocupados por el fútbol. Un futbolista gana cientos de millones de dólares por un partido, mientras que un médico no gana mucho, etcétera. Entonces, va a haber
ya hay atención, va a haber esa ola de consumo que hay que promover y hay que ponerse al tanto. Y eso es lo mismo que dice el doctor Reta a la cuestión del cambio climático. El cambio climático es más estable, más a largo plazo que el COVID. El COVID fue temporal. El mundo se abocó a buscar la solución porque le pegó a los países ricos. Si le hubiera pegado nada más a China o a un país en África, no hubiese mucho problema. El cólera que tenemos, ahí está, el SIDA, ahí está, y no ha habido vacuna, pero le pegó a los países ricos. Entonces fue un problema temporal que va a repercutir a largo plazo, pero que se abocó. Entonces sí, en efecto, ese tipo de recursos, esa tensión. Por ejemplo, una de las cosas que digo en las conclusiones de que debemos saber y convivir en sociedad es que la sociedad debe entender que estamos en un global village, en una aldea global y que dependemos todos de todos. Y el COVID lo demostró claro. En cuestión de horas, desde China se fue el virus a Europa y a Estados Unidos y a México y nos pegó a todos. Por ejemplo, para erradicarlo de la faz de la tierra, había que vacunar a todo el mundo. Si hay un solo caso positivo en África, puede mutar y luego surgir como surgió el Omicron. Entonces hay que poner atención a todo el mundo. México fue un líder mundial en cuanto a las vacunas, fue el primero que dijo que cuando surgiera la vacuna fuera gratis y fuera para todo el mundo, que más o menos así está haciendo y por eso México lo felicitan. Que no se ha expandido en todo el mundo, pues no, todavía hay países que están muy atrasados en cuanto a la vacuna. Pero bueno, hay mucho que comentar. Gracias. Hay otras dos preguntas aquí anotadas, Diego, y le pediría a Ponciano que sea muy breve con su comentario, por favor. Bueno, sí, Diego, gracias por la información. Yo diría como aprendizaje, pues imaginan, estábamos concentrados en el cambio climático pensando que es el principal detalle y resulta que un virus pequeño nos viene a mover el tapete a mayor grado, ¿no? Entonces yo diría que eso nos tendría que llevar a reflexionar y ver en qué nos vamos a concentrar, ¿no? Y bueno, donde todos estemos involucrados. Entonces ahí yo siento que como comunidad del campus, pues podríamos dar el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si queremos fomentar el consumo de productos sanos y producidos de manera local, yo diría, la pregunta sería, ¿estaríamos dispuestos a no ir a comprar a las casas comerciales donde estamos acostumbrados o algunos tienen acostumbrados a ir y a ir a las comunidades a abastecernos de productos, digamos así, frescos y donde sabemos que se están produciendo y eso consumir para fortalecer la economía? Porque de lo contrario, pues lo que estamos haciendo es estamos llevando nuestros ingresos para que empresas o otras instancias grandes se lleven el recurso, ¿no? Y en las comunidades, pues, seguimos en situación de poca liquidez, bueno, como hemos estado. Entonces, yo ahí me parece, Diego, sería tú como especialista en eso, sería interesante que nos hicieras una propuesta y nos sumamos, ¿no? Y que sea el Campus Veracruz un ejemplo, ¿no? De esto. Gracias. Claro que sí, doctor. Déjeme comentar nomás en 30 segundos. Vamos a realizar una tesis de doctorado con un estudiante sobre el impacto del COVID, sobre todo de las nuevas tecnologías del Internet en los mercados de ciclo corto, pero de productos frescos y de entrega a domicilio. Eso está impactando, que se impactó en la cuarentena. Entonces ya los productores pueden hacer eso. Puedes hacer un tianguis virtual y nada más tener un punto de entrega un día a la semana en la ciudad o incluso a domicilio un día a la semana y repartes el producto fresco directamente del productor al consumidor. Pero eso